En 5, 4, 3, 2, 1, empezamos con la grabación de la clase. Entonces, buenas noches. Diana Torres está en una locación bastante interesante con el puente de San Francisco. Se veía interesante. Profe, sí estoy aquí, pero no puedo activar mi cámara. No sé por qué. Una disculpa. No me diga eso. Bueno, está bien. Mientras esté participando no hay problema. Todos los demás así saluden, eso es. Y ándele, así como la compañera. Eso es todo. Muy bien, chicos. Si gustan, pueden ir apagando su camarita, no hay ningún problema. Ya sabemos que aquí estamos. Y los recibo con muy buenas noticias, chicos. Adivinen cuál es la buena noticia. El examen. ¿Cuál, maestro? ¿Nos va a dar temario? No doy temario. Pero sí hay una buena noticia. Tenemos examen, maestro. Es correcto. La mala noticia es que es hasta la próxima semana. Sí, yo lo sé, ya querían el examen esta semana, pero yo por más que intenté, moví cielo y tierra, me dijeron, no, espérate una. Dije, pues voy a decepcionar a mis muchachos, voy a decepcionar a mis alumnos que ya querían examen el día de hoy. Pues ni modo, así son las cosas. Cuando toca, toca. Y el examen va a ser la próxima clase. Para ese momento, ¿verdad? Cuando se conecten, les daré la indicación precisa de cómo va a ser la función del examen. Mientras preguntó su compañera si les voy a dar temario. La respuesta es sencilla, no doy temarios. ¿Por qué? Porque los exámenes son con base en lo que se estudió en el parcial. Lo que sí se puede hacer es repasar los temas que vimos a lo largo del parcial. Pero para eso yo les tengo una propuesta bien harto interesante. La propuesta nos dice que el día de hoy terminemos de ver el tema que tenemos pendiente. Todavía tenemos un tema pendiente el día de hoy. Y si nos queda tiempo la próxima sesión, damos un breve repasillo de los temas. Entonces, ¿qué dicen? ¿Está eso o la opción 2? Hacer el examen ya y darles gusto. Entonces, ¿cuál tomaremos, chicos? La opción 1. Ok. La opción 1 dice Cindy, los demás queremos la opción 2, ¿verdad? Sí. La opción 2, Jared. Muy bien. La del examen ahorita. No, No, la opción 1, maestro. Es la del examen la siguiente semana, porque ahorita no puedo. La siguiente, vamos a ver. Manita arriba, ¿quién quiere el examen la próxima semana? Leisa, Evelyn, Marta, Alexandra, Carolina. Aquí me aparecen 16. Ajá. 19 personas levantaron. 19 de 35. Híjole. Bueno, está bien, solo porque ustedes lo pidieron, vamos a adelantar el examen el día de hoy. Ah, perdón, me No, confundí. maestro, hasta la Va- próxima. No, ¿Cómo? profe, no puede. Sí se puede, compañera. Claro que se puede. Mire, déjele muestro. ¿Ah? Lo que no podemos hacerlo el día de hoy. La oigo. Se entrecortó. Los que no podemos hacerlo el día de hoy. Ah, que no pueden hacerlo el día de hoy. Sí, sí pueden, chicos, no hay ningún problema. Pero ya se decidió que lo vamos a dejar para la siguiente semana, ¿sale? No los escucho. Sí, profe, para la próxima semana. Ah, eso es. Y la semana está bien. Muy bien. Entonces, solo porque ustedes lo pidieron amablemente, ¿verdad?
Vamos a dejarlo para la próxima semana y el día de hoy vamos a terminar de revisar el tema que tenemos pendiente. Pero antes de pasar al tema pendiente, yo les dejé una tarea bien sencillita. Incluso está publicada en la semana 5. Yo les liberé caray, este no está liberado. No me digan eso. Híjole, con razón. Yo les había comentado, no sé si se acuerdan, que en la semana 5 les había dejado un par de materiales. Ajá, creo que en derecho solo estaba publicado uno. Sí, solo estaba publicado uno. Chicos, de verdad, discúlpenme, no vuelve a suceder. Pero en trabajo social sí está todo. Ojo, chicos de derecho, se me pasó, acaba de ser liberado un material que ya estaba para verse desde la otra, pero sí les había dejado un artículo. ¿Leyeron el artículo que les dejé publicado? El de canoas, ¿no? El de canoas, Luis, es correcto. Pues me gustaría escuchar reseñas y opiniones. ¿Qué opinan? ¿De qué se trata? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Habrá responsables? ¿No lo habrá? ¿Qué opinan? Y después les pregunto a los que vieron el video del Templo del Pueblo. Vamos a ver, de canoas, ¿qué me pueden decir, chicos? Pues fue el que eran los muchachos que mataron, ¿no? Ujú. Es correcto. ¿Esos muchachos de qué eran y qué hacían, Luis? Ay, no recuerdo, pero según eso iban a ir a hacer una investigación. Creo que eran estudiantes y y como la comunidad de ahí no hablaba muy bien, creo, el español, se dejaron guiar por lo que dijo cierta persona porque les decía que les querían robar ahora sí bien como que sus bienes y fueron a esconderse y fueron y los sacaron y los mataron. Y respecto a un reportaje que vi, según la población de Canoas no sabe nada, nadie dice nada de qué fue lo que en realidad pasó. Sí, es correcto, Luis. De hecho, también les iba a dejar un video de un testimonio, porque resulta que de ese ataque hubo un sobreviviente. Ese sobreviviente fue un chico de los estudiantes. Iban 5 personas, 3 estudiantes de la Universidad de Puebla, de la UAP, y 2 trabajadores, un docente y otro trabajador. Iban a hacer estudios del volcán de Colima, si mal no recuerdo. Y pues resulta que en efecto los atraparon, les tendieron pues una emboscada, ¿verdad? Motivos hay muchos, dice, hay muchas versiones que dicen distintos motivos del por qué pasó. Lo que es una realidad es que, como usted comenta, si usted va, bueno, que de hecho no les recomiendo mucho ir, a menos de que conozcan, perdón, de que conozcan a alguien de ahí, no les recomiendo ir porque las personas tienen muy marcada pues esa situación. En sociología se le conoce como un hecho social que pues marcó a Canoas. Jimena, dígame. Dice, yo pensé que iba a opinar. ¿Alguien más? ¿Qué más leyeron de eso que pasó, chicos? ¿Qué les llama la atención? A ver, Marta. A mí, maestro, bueno, yo leí que eran 3 universitarios y 2 personas de ahí. Uno que tenía una tienda, el cual él les dio al ojo porque ellos primero pidieron en el templo y ahí en el municipio que si les podían dar al ojo porque estaba el clima muy feo. Para el día siguiente ellos subir a la cima de la Malinche. Y se lo negó el sacerdote y se lo negaron ahí en el poder municipal. Y entonces fueron con un señor de una tienda, el cual le pidieron, bueno, fueron a cenar y ahí compraron un atún y así se lo comieron. El señor de la tienda les dio hospedaje para que al día siguiente pudieran ir.
Y el sacerdote del pueblo, él había propuesto, supuestamente el municipio, pero bueno, también el sacerdote, que cooperaran para hacer algo en el pueblo. Y los que no pudieran cooperar, lo iban a hacer con mano de obra. Entre esos que no iban a cooperar era el de la tienda. Y por lo tanto, el sacerdote, al enterarse de que estaban estos jóvenes ahí, y para él era así como, pues si yo dije que no porque lo están dando hospedaje, y más que nada que el señor no quiso aportar, entonces él ya llamó a las campanas y ahí se acercó el pueblo y los incitó a sacarlos, y los sacaron, los mataron. Primero mataron al señor de la tienda y después dos jóvenes, y como dice, sí hubo 2 muy graves y uno sobrevivió, ¿verdad? Pero sí fue muy triste y pues eso sí como que no puede ser posible ese enojo, pero como en ese pueblo son usos y costumbres, pues para ellos aparentemente está normal, porque el sacerdote les dijo que que eran comunistas y que venían con bandera roja, como el infierno, y que era pecado e insultaban a Dios. O sea, ¿de qué manera se puede la gente enajenar, o sea, no tener propio raciocinio, ¿verdad? Pero bueno, pues son usos costumbres que están en los pueblos, pero es increíble que se pueda llegar a tanto. Y pues ahí Así cayó es, bien incómodo, que no quería cooperar. así es, Marta. El pobre señor de la tienda, pues la llevó porque fue el que le dio al ojo a las personas. Exacto. Y de hecho él trató de decirle al pueblo que no, que ellos venían, que eran excursionistas y todo, pero ellos ya venían incitados a todo. Entonces a ellos no les importó. Es correcto. De hecho, así como usted comenta, la versión oficial sí dice que el señor de la tienda trató de calmar los ánimos. Oigan, es que son estudiantes, quieren estudiar las condiciones del volcán y pues ¿cuál? Que la gente no lo escuchó No. y se lanzaron contra ellos. Ajá, Sí, es es que correcto. las personas en aquel entonces, pues ahorita todavía en esos usos y costumbres, obedecen ciegamente al sacerdote. Y entonces él ya los había incitado y ellos ya estaban a lo que el sacerdote decía. Su palabra Fíjese era qué la ley. interesante. Sí, al margen inclusive de la ley, porque Exacto, esto de porque uso. de hecho no hay nadie, sí cayeron presos algunos 2, pero todos salieron al poco tiempo. A ninguno se les castigó por homicidio ni nada, pero todos felices y contentos. El sacerdote Sí, nunca así se es. le culpó de nada y duró todavía 1 año ahí, y al año lo cambió la misma diócesis, yo creo, y lo mandó a su parroquia de donde él era, de Puebla, como Ujú. párroco. O sea, son premios, Sí, ¿no? sí. Ahí son premios para Más ellos. que, más que premio, ¿sabe qué pasó aquí, Marta? Más ¿Qué que un pasa? premio, al llevarlo a Puebla fue una jugada de protección. Pues Fue sí. como que es que estaba en un pueblo, si lo llevo a una zona más urbanizada, no va a haber lo mismo. Entonces, ahí más bien fue una estrategia de lo escondo en el lugar más visible, o sea, lo escondo a plena vista de las leyes para que no le puedan hacer nada. Y la realidad es que Ujú. funcionó, no le hicieron nada. Ahora, Sí. respecto al sacerdote, es algo interesante, porque les acabo de Ujú. comentar que hay varias versiones. Una, la que ustedes leyeron, donde acusaba de comunistas a los chicos. Otra versión que a mí me contaron, una persona que conoce personas de ahí, pues me platicó, ¿verdad?, de que realmente la intención del por qué sucedió era porque los chicos pidieron auxilio ahí a la iglesia, pero el sacerdote tenía cierto recelo y no quería que le robaran recursos de la iglesia. Entonces, lo que hizo fue, pues, azuzar al pueblo, eso según esta versión, no es la oficial, pero lo que hizo fue azuzar al pueblo con la intención de que no les robara nada en su iglesia. Pues se les pasó un poquitito la mano a los lugareños, ¿verdad? Cualquier cosa se les pasó. Pues nada más mataron a 3 personas, 4 personas, y una quedó muy Ujú. grave. Sí, fue una masacre total.
Así es, una masacre. Pero aquí el punto es justamente como usted dice, los usos, las costumbres y la figura religiosa. Hay temas Exacto. muy acalorados y muy interesantes sobre si mantener usos y costumbres o intervenir. Yo la verdad, y esto es una opinión netamente personal, creo que una costumbre, por muy milenaria que sea, no puede estar por encima de la integridad de la gente. Luego, Así es. porque pues ha habido situaciones donde no se castiga la trata de personas porque es un uso y costumbre. Lo del linchamiento debió haberse castigado por mucho que fuera una costumbre, pues vidas humanas se perdieron. Pero pues hagámosle entender al papá gobierno, ¿verdad? Muchas gracias, chicos. Eso es con respecto a canoas. Los que vieron lo del templo del pueblo, yo los invoco. ¿Qué me pueden decir respecto a eso, el templo del pueblo? Chicos de derecho, ¿ya habían escuchado sobre este grupo, el templo del pueblo? ¿No No, lo yo no. conocen? No, maestro. No. Yo no. No, profe. Ok. ¿Usted sí, Sandra? No, profe. Nunca había escuchado Ah, de ello. ok. Les paso el dato. El templo del pueblo fue una secta religiosa que se formó por ahí de los años 70 con un líder estadounidense llamado Jim Jones y que se Sí, estableció en Guyana Francesa, en lo que es Sudamérica. Resulta que este templo del pueblo se basaba en un pensamiento muy radical enfocado al socialismo y comunismo, donde todas las personas tenían que compartir bienes, trabajaban para el bien de la comunidad, se desprendían de sus bienes personales y a cambio pues recibían comida, algunos servicios y algunos favores. Pues resulta que el líder el sectario Jim Jones tenía otras intenciones detrás y lo que estaba realmente haciendo pues era tener un dominio sobre la gente mientras les quitaba sus bienes económicos. ¿Qué pasó? Que pues esto llegó a los oídos del país más noble del mundo, ¿verdad? Digo del más noble porque pues es en el único donde aterrizan extraterrestres, el único donde hay amenazas y por ende los únicos que reaccionan, Estados Unidos. Pues ¿qué hicieron? Mandaron a un congresista para pues llevarse personas que por su propio pie querían alejarse de esta comunidad. Pues resulta que no le pareció al señor Jim Jones. Dejó aparentemente que se llevaran a su gente, a los que ya no querían estar, pero pues había un pequeño truco. Entre el grupo había personas bajo el mando de él que una vez tuvieran la oportunidad, pues se eliminaron, quitaron la vida al congresista. Como consecuencia de ese acto, pues las autoridades iban a ir por Jim Jones y él decidió pues lo más coherente posible, ¿no? Dijo, pues para que no me encierren, voy a hacer que todos mis creyentes, todos mis feligreses cometan suicidio colectivo. Cualquier persona pensaría lo mismo, ¿no? Entonces, pues convenció a la mayoría de sus personas, prepararon un jugo con cianuro, sí, cianuro, y le revolvieron jugo de uva y lo repartieron entre todas las personas, o al menos la mayoría. Resultado, cerca de 1,000 muertos. Y Jim Jones, pues como buen líder, pues no tomó el jugo, pero decidió acabar con su vida de otra manera, con un disparo en la cabeza. Ese video que yo les muestro, que les dejé en plataforma, cuando tengan oportunidad, véanlo, porque ahí se darán cuenta de un pequeñísimo, no pequeñísimo, de un detalle muy importante. Hay una grabación de audio donde una persona confronta de los creyentes de la comunidad, una persona confronta a Jim Jones y le dice, oye, tú nos estás pidiendo que hagamos esto, pero debe de haber otra salida.
yo no quiero hacerlo, y los niños, porque había niños en la comunidad, los niños tampoco tienen que morir. 3 horitos después, pues ya saben lo que pasó. Entonces, chicos, les recomiendo mucho que vean pues ese apartado para que podamos ver hasta dónde llega el poder de la influencia. Entonces, son dos casos contrastantes, Canoa y Johnstown, porque en uno se utilizó el poder del pueblo para agredir a unas cuantas personas. Y en el otro caso, se usó el poder de manipulación, la influencia, pero para que todo un pueblo fuera el que se eliminara a sí mismo. Entonces, con ese antecedente, ¿qué piensan, chicos? ¿Qué opinan? O los que ya lo vieron también, que nos digan qué opinan sobre pues este caso tan fuerte, porque pues imagínense 1000 personas tomarse el jugo porque querían. ¿Qué opinan, chicos? Pues yo opino que es una tragedia, pero cómo hay personas que pueden manipular a cientos de personas. O sea, aquí es la manipulación y la facilidad que tienen como para envolver o lavarles el cerebro. Es así como que a todo mundo les lavó el cerebro y todos hacían lo que él decía. Es parecido a lo del sacerdote, pero aquí es como que yo los invito a que Extremo ustedes lo mayor. hagan. Sí, Ujú. y los hacen de una forma creer que si lo hacen, serán salvados y entrarán al reino de los cielos y ganarán, no sé qué tanto les prometan, pero lo más increíble son las personas que se dejan manipular. Digo, Así es, porque si aquí estamos hablando de un país ah, donde pues se está preparado de todos los niveles y aún así se les manipula. Diferente acá al otro que es en una comunidad donde la mayoría no sabe ni leer ni escribir y a veces dicen, bueno, pues es que no sabía nada y se les puede manipular, pero acá, que sí saben, es increíble. así es, Marta. ¿O si él decía? ¿Sí o si él? ¿Cristian o si él? Ok. Sí, miren, en este caso en estos dos casos, es muy extremista, pero podemos ver la importancia de la religión como una institución, porque en efecto, pues se dejaron manipular, fueron influenciados, lo que usted decida, pero todo eso con base en valores personales y valores religiosos. Ojo, chicos, con esto no quiero decir que tener una religión sea malo. Por el contrario, psicológicamente se ha encontrado que si una persona tiene la capacidad de poner su fe en algo religioso o espiritual, esto le puede ayudar, sobre todo en situaciones de algún trastorno mental más complicado. Y la cuestión que yo quiero señalar solamente es el poder de la influencia de este tipo de pensamiento. ¿Ah? Porque así como se ha hecho para cosas negativas, pues yo supongo, ¿verdad? Que también para cosas positivas. No sé en qué casos, pero yo ya les he dicho, yo no tengo la verdad absoluta, yo no poseo toda la información, pero sí les digo, si practican alguna religión, qué bueno que han decidido hacerlo y sobre todo practicarlo de manera adecuada. Que de hecho, pues como les digo, en momentos complejos, eso puede ser es un buen aliciente. No lo es todo, pero sí es un buen aliciente, un buen complemento. Ahora, vamos a pasar al siguiente tema. Tengo aquí futuros abogados y futuros trabajadores sociales. Me gustaría que me respondieran rápidamente una pregunta. ¿Qué los hizo elegir la carrera que ustedes están estudiando, chicos? Y se quedan pensando, ¿qué pasó?
¿Qué estoy haciendo? ¿Qué los hizo elegir la carrera, chicos? Yo, profe, pues Ujú, pienso que es una carrera que te puede brindar como trabajos en el gobierno y ujú, para mí es uno de los mejores trabajos, ser parte del ajá. Estado. ¿Usted es trabajadora o abogada? ¿Cómo? ¿En trabajo social o derecho? Oh, derecho. Derecho, ok. Ok, muy bien, muchas gracias, Valadez. ¿Alguien más? ¿Qué los motiva? Yo, profe, ¿Por yo escogí, Yaret? porque, ajá, mi hermana se acaba de titular también, es abogada y me gustó. Mm, Le llamó la atención las leyes. Sí, Muy bien, muy bien. Ya tenemos dos personas de leyes que nos comparten que básicamente por el trabajo y la influencia familiar. Trabajo social, ¿alguno de ustedes? ¿Por qué trabajador social? por amor al prójimo y para poder cambiar la sociedad. Mm, Fíjese, es interesante lo que comenta. Por amor al prójimo. Es algo que le voy a pedir un favor, Leisa. Siempre recuerda esas palabras. Te lo digo porque todos los que nos dedicamos a la salud, y digo nos porque la salud mental también tiene una importancia muy grande, muchas veces se nos olvida eso. Entonces, todos aquellos que nuestro objeto de estudio es el ser humano, y nunca he dicho con mala fe, sino con toda el cariño que le tengo a mi profesión, perdón, que olvidar, hay que recordar eso, el amor al prójimo, pero sobre todo, como usted dice, hacer cambios sociales. Entonces, trabajadores sociales, chicos en derecho, nunca olviden que nuestra función no es ser reaccionario. Si podemos, debemos de generar comportamientos que prevengan y que generen un cambio. Ahora, estas respuestas que me dieron, pues, quiere decir que hay una influencia de, en el caso de usted, Yaret, lo dijo muy concretamente, una influencia familiar. En el caso de su compañera, Sandra, una influencia en cuanto a los beneficios de un bien económico, lo cual es completamente válido. Vaya, todos estamos queriendo trabajar de algo porque queremos, pues, sobresalir y vivir bien. Ujú. Y Leisa, pues, nos dice algo más profundo, pero que estoy seguro lo aprendió en algún lugar. ¿Ah? Esto yo se los pregunto, chicos, porque la clase del día de hoy tratará sobre la educación. Educación es la siguiente institución social, es la tercera de 5 que vamos a ver a lo largo de este cuatrimestre, pero hay algo bien interesante. ¿Por qué les pregunté esto de por qué nos mueve, por qué ejercer la carrera en la que estamos? Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver? Bueno, porque al final del día también eso es educación. Ujú. Entonces, para ir a eso, les comento que sociológicamente, ¿verdad? Esto visto desde Max Weber, Emilio Durkheim o Emil Durkheim, podemos entender que una sociedad va formando aquello que necesita. Para que quede claro esto y para que de ahí partamos al tema de educación, chicos que están presentes, ¿quiénes de ustedes hicieron servicio militar? Chicos, chicas, ¿quiénes hicieron servicio militar? No hay nadie que haya hecho el servicio militar. No puedo creerlo. Bueno, yo levanto porque pues a mí sí me tocó. Nadie más hizo servicio, no puedo creerlo. Pero bueno, justamente de eso, ay, bájale, eso es. Justamente eso es a lo que voy. Pregunta importante.
¿Sabían ustedes que en Corea del Sur es obligatorio hacer el servicio militar? Sí. Usted Yo sí no. sabía, Leisa. Usted no. Pues, Leisa, sí ¿Cómo? ¿Cómo? ah, no, pues yo sí sabía. Y lo tienen que Chicas, hacer hombres y mujeres, ¿no, profe? No, solo así es. Bueno, mujeres creo que sí hay facilidad de que no lo tienen que hacer obligatorio a menos de que quieran, pero hombres sí lo tienen que hacer, se dediquen a lo que se dediquen. Y la pregunta de aquí es, ¿por qué los varones están obligados a hacer servicio militar? ¿Sí saben por qué, chicas? Pues por las guerras, ¿no? Así es, Sandra. Es correcto. Esto que yo les pongo de ejemplo es para notar lo que les digo, una sociedad va a formar aquello que necesita. En el caso de Corea del Sur, necesitan estar preparados porque existe un país llamado Corea del Norte, ¿verdad? Que amenaza con atacarlos todo el tiempo. La pregunta que yo les hice, ¿por qué aquí en México ya no es obligatorio? Bueno, porque aquí no tenemos la misma amenaza. Sí tenemos nuestro ejército, nuestra milicia, que por cierto es de los ejércitos mejores organizados, con mejor táctica en el mundo, pero no tenemos la obligación de seguir formando militares o de estar o de conservar a los que tenemos, porque pues resulta que México no está amenazado como Corea del Sur. Este ejemplo para ilustrar, porque yo les comento, de que una sociedad va a formar lo que la sociedad necesita. Entonces, si vemos un poquito de cerca, están todas estas licenciaturas, todas estas carreras, derecho, trabajo social, psicología, medicina, comercio, contador, perdón, una disculpa, criminología, ingeniería mecatrónica, ingeniería civil, cualquier carrera que a ustedes se les ocurra que se imparte en México, es por una razón, porque hay demanda, hay oferta, hay demanda. Entonces, hay demanda porque socialmente todas estas funciones, todas estas carreras se necesitan desarrollar. Es por eso que están en oferta, en la oferta laboral o educativa, y por eso es que hay gente que se decide. Otros factores son más sociales, como por ejemplo, dice su compañera que vio a su hermana y eso le inspiró. Dentro de estos factores están los factores netamente motivacionales y tienen que ver con el entorno. Todo esto para comentarles que es parte todo esto que acabo de nombrar de un proceso llamado nada más y nada menos. ¿No está cargando? Ahí está. Llamado Sí. nada más y nada menos. Ahí está. Educación. Education. Como dice la canción, we don't need no education. Pregunta antes de pasar a los conceptos. ¿Qué entendemos por educación, chicos? ¿Qué será? Como formación, como prepararnos para, pues sí, no para lo que queremos hacer, lo que queremos ser y lo que queremos hacer. Pues, ¿qué cree, compañero? ¿Qué cree? Que no, Fernando, ¿verdad? sí, Pues que está en lo correcto. La educación es formación. Es para prepararnos justamente. De hecho, antes de pasar a las diapositivas, les comento que justamente la educación viene de dos prefijos en latín, que uno es educare o de educare y el otro es educere, los cuales educare es formar
y educere vendría siendo el equivalente a guiar. Entonces la educación es el acto por el cual pues formamos y guiamos a personas hacia un fin específico. Como usted comenta, Fernando, es guiarnos y formarnos hacia lo que queremos y deseamos lograr. Ajá. Entonces, la educación, bueno, hablar de educación se refiere a muchos aspectos, como ustedes saben, y el por qué se los he comentado y por qué lo estamos viendo ahorita, pues la educación es parte de las instituciones sociales. Por ende, tiene una gran carga sociológica al momento de formar o crear cierta cohesión en una sociedad. Pero no solamente hace referencia a lo que conocemos como sistema educativo. La educación va más allá de eso, va más allá de la escuela, pero evidentemente no podemos hablar de educación sin hablar tampoco de escuela. Entonces, hablando de ese punto, desde el tipo de sociedad, desde el enfoque sociológico, bueno, relata que existen distintos tipos de educación, como occidental, española, moderna, progresista, histórica, comparativa, sociopolítica. Esto porque hay que entender que cambian constantemente los modelos, se van actualizando, van creando nuevos parámetros, vaya, para pues las nuevas sociedades y los nuevos tiempos en los cuales se van desarrollando. Entonces, ya yéndonos al terreno de las definiciones, la palabra educación como tal la podemos designar como resultado o producto de una acción. ¿Cómo esto que resultado o producto? Cuando nosotros realizamos cualquier actividad, chicos, pues requiere de pasos para realizarla, desde hacer una llamada por celular, a tomar un apunte, cualquier cosa requiere, pues requiere que tengamos una serie de pasos. Sin embargo, pues esa serie de pasos, evidentemente tuvimos que haberla aprendido antes de ponerla en práctica. Ahora, aquí nos habla de un tono más general, en el sentido de que se habla de buena o mala educación, pero sobre todo que se tiene que ir ajustando a las exigencias de los tiempos y de las sociedades en el momento histórico en el cual se están desarrollando. Hace rato, por ejemplo, su compañera, decía su compañera Marta, decía que pues estaba, bueno, lo manifestaba más concretamente, que pues estaba sorprendida, que como en tiempos relativamente contemporáneos o recientes, pues existían comportamientos retrógradas donde se linchaba a la gente. Bueno, eso ahora lo vemos mal, pero hace casi 60 años que pasó, no lo veían tan terrible en ciertas comunidades. Sin embargo, ya la educación social está fundamentada en que ya no podemos recurrir a ese tipo de comportamientos. Inclusive actos como el bullying, que antes eran normalizados, pues estamos en una era donde pues ya tratamos de educar de tal manera que se vayan quitando esas estigmas. Todo depende de la educación y la formación, depende del momento histórico de la sociedad y la evolución de la misma. Ahora, ¿qué es en sí la educación? Bueno, aparece como un medio imprescindible para que las personas puedan alcanzar un fin último, aunque la idea de que se tenga el fin depende de la filosofía de partida. Bueno, concretamente, ¿a qué se refiere esto de la
pues de la educación como un medio. Vamos a ver, chicos, ¿en qué cuatrimestre están? En el segundo, maestra. Segundo cuatrimestre. Eso quiere decir que todavía les faltan algunos más. ¿Cuántos les faltarán? 7, nos faltan 7. 7, todavía les falta un ratito. Pero ustedes, pues, obviamente desean seguir adelante, ¿no? Sí, profe. Eso es porque ustedes quieren eventualmente primero graduarse, posteriormente titularse y más allá ejercer la carrera que están estudiando. Entonces, es ahí donde les comento que la educación es un fin, es un medio para alcanzar lo que ustedes buscan. En este caso, pues, habemos otras personas que pues ya hemos pasado por procesos similares, que ya hemos puesto en práctica los conocimientos que les estamos transmitiendo y por ende, pues, les estamos ayudando en esa formación. Le puedo cambiar, ¿verdad, chicos? Sí, profe. Sí. También la educación sociológicamente se ve como organización y ordenación social. Les hablé hace un momento que, o bueno, les cité algunas palabras de Max Weber y otra de, bueno, más que palabras, ideas, que son de Max Weber y Emilio Durkheim. Aquí me voy a centrar exclusivamente en Max Weber. ¿En qué específicamente? Bueno, pues en el hecho de comentar que hay distintas maneras de generar una clasificación y una jerarquía social. Las jerarquías sociales y los estatus o estratos, pues tienen un componente que los diferencia. Ese componente, por lo general, y para muchos sociólogos y autores, pues tiene que ver con la clase social. Sin embargo, ¿por qué estoy recurriendo a Weber? Bueno, porque él decía que la posición, la clase social, no era determinante para crear jerarquías sociales. Otra manera de generar un estrato y por ende un estatus social, pues era a partir de la educación. Decía hace rato también su compañera que en algún caso hasta cierto punto se podría apelar a que las personas pues no sabían qué hacían porque a lo mejor no tenían conocimiento, no dimensionaban o no entendían la lengua en la que se estaba pues hablando y por ende aconsejando. Sin embargo, resaltó que en otro, ¿cómo era posible que en otro país donde sí había pues mayor entendimiento, mayor preparación, por qué en otros sí seguía habiendo ese problema de convencimiento? Bueno, eso responde o lo tomamos como referencia en el sentido de que pues se entiende que de que la educación va creando estratos y niveles. Ojo, esto no quiere decir que porque una persona tenga mayor educación valga más, no. Lo que quiere decir es que cuando tenemos mayor educación, tenemos entonces mayores responsabilidades. Tenemos mayores responsabilidades a nivel social, porque entonces ya entendemos de manera más directa o de manera más interna cómo funciona precisamente nuestra sociedad. Entonces, la educación es vista como un medio de estructuración donde pues va resaltando justamente lo que les decía, estos niveles sociales con base en las responsabilidades adquiridas por el sujeto con mayor índice educativo. Entonces, bueno, pues se trata de ordenación hacia un orden ético. Mientras más educados los individuos, mayores nociones de lo que es correcto,
A eso es a lo que me refería con la educación como una responsabilidad. Ujú. ¿Sale, chicos? Sí, profe. Por Sí, cierto, maestro. una pregunta. ¿Conocen el código de ética de sus profesiones? No. Pregunta, ¿sí saben que sus profesiones tienen un código de comportamiento basado en la ética? Ah, Mm. bueno, que del abogado, el abogado debe obrar con probidad y buena fe, que no ha de Ujú, aconsejar actos dolosos o afirmar o negar con falsedad. Debe hacer ujú. no hacer citas inexactas, mutiladas o maliciosas, ni realizar acto alguno que estorbe la buena y expedita administración de justicia. Ujú. Eso es lo que yo... Ya lo conocía, parte de su código. No. También hay otro, maestro, es otro que Ujú, dice, el código ético del abogado supone el libre ejercicio de sus funciones de manera que no esté sujeto a presiones de ningún tipo. Los abogados pueden decidir si aceptar o no un caso y tienen la libertad para determinar las acciones más adecuadas a seguir, siempre en el respeto de la ley y para defender a su cliente. ujú. Muy bien. Ahora, ¿se da cuenta que todo eso que usted me está diciendo hace referencia a esto hacia el orden ético? Sí, maestro. Eso es porque, como les decía, con mayor nivel de educación, en teoría deberíamos tener mayor nivel de conciencia de nuestras acciones y por ende ir entendiendo que lo que hagamos puede repercutir en nuestro prójimo, en nuestra sociedad y hasta en nuestro país. Por eso es que la educación se basa en esta organización y ordenación. Este estrato o jerarquía social se demarca en el sentido de que sabemos que tenemos responsabilidades mayores y que no podemos cometer ciertos actos que personas que no tienen la misma preparación harían. Por ejemplo, ustedes abogados o también ustedes trabajadores sociales, porque sí también hay trabajadores, son conscientes o deben ser conscientes, por ejemplo, de respetar las leyes. Entonces, y digo somos porque todo aquel que entra en esto de la educación y en la profesionalidad, debemos siempre ser responsables, de que tenemos ese ordenamiento. Muchas gracias, Marta, por compartir parte del código. Yo les voy a hacer una sugerencia, chicos. Busquen los códigos de ética de su profesión, léanlos y sobre todo apréndanselos, porque es muy importante que tengan en cuenta que sin ética no hay sociedad. Aquí unas citas, ¿verdad? Reveladoras con respecto a la educación. Y esta nos la hace saber Aristóteles. Nos dice que la educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético. Yo les comentaba que con educación tenemos una responsabilidad mayor a nivel social y ético. Entonces, a veces tenemos que recurrir a hacer de lado lo que nos causa un placer o una facilidad porque estamos actuando en pro de un bien mayor. Eso es lo que nos dicen. También nos dice Herbert que la educación es el arte de construir, edificar y dar las formas necesarias. En este caso, ustedes pues están preparándose para ejercer una carrera con sus necesidades propias, con sus propios códigos de comportamiento. Entonces, por ende, una educación especial o especializada en cada una de las áreas a desarrollar. Hay algo importantísimo con la Profesor, ¿puede educación. hacerlo un segundo? Es que no alcancé a copiar todo.
¿Ahí? Es que no tomo foto, gracias. Ujú. Listo. Yo eso es, gracias. Les decía y les comentaba que era importante lo que dijo su compañera de que pues gracias a su hermana había dicho que se había influenciado. Si lo vemos de manera muy, muy detallada, nos daremos cuenta de algo, chicos. Ajá. ¿De qué nos vamos a dar cuenta? De que, pues al final del día hubo influencias que nos llevaron a estudiar lo que estamos preparándonos, pero también que todo lo que sabemos hacer es consecuencia justamente de pues de esta influencia que se nos ha ejercido. Eso entonces nos indica que la educación como tal es un conjunto de influencias sobre los sujetos humanos, pero influencia procedente de otro ser humano. Quiere decir que cuando hablamos de educación, ¿verdad? De esta influencia que hay hacia nosotros a nivel académico, no académico, no formal, bueno, pues lo que nos dice es que esa influencia solamente es posible a partir de otra persona. Lo que aprendemos, lo que sabemos, lo que lleguemos a dominar es por la influencia directa de otro ser humano. Nos dice entonces que la educación no es una influencia cósmica, no viene del clima, no aparece por ósmosis ni de la nada, sino que es a partir de la influencia de otros seres humanos. Y como mayor ejemplo, pues podemos verlo en la escuela, donde hay personas que nos van pues formando, nos están formando y directamente nos dicen pues por lo que han pasado, los temas que tendríamos que repasar para que podamos pues salir adelante en esa preparación. Entonces la educación es una influencia humana, esto también debido a que obviamente también se trata de un fenómeno social. Hay modelos que nos señalan que la educación viene de la imitación. Entonces, en este caso académico, pues obviamente se nota la influencia de las personas, pero a nivel más común, más coloquial, socialmente hablando, pues podemos ver que la educación es producto de la influencia y que viene a partir del fenómeno social. Es decir, aquí es donde entra lo que les comentaba de la socialización primaria, donde pues para ser parte de la sociedad en la que vivimos, pues tenemos que ajustarnos a ciertos factores y ciertas maneras de actuar. Esto de la acción humana nos dice además que la educación siempre tiene una intencionalidad. Esto quiere decir que la educación se presenta como una acción planeada y sistematizada, aunque se reconozca la existencia de acciones educativas no intencionales, es decir, que a veces enseñamos o aprendemos sin que haya una intención de que eso suceda. Pero lo que sí hay que tomar en cuenta es que por lo general, cuando hablamos de educación, es porque siempre hay una intención. Si a un niño le enseñamos que no debe robar, pues es por una razón. Esa razón, evidentemente, tendrá que ver, pues, con estándares sociales y de comportamiento. Otro caso, otra situación, fuera de lo académico, cuando le enseñamos a un niño también, por ejemplo, a que se sirva algún líquido en un vaso, le enseñamos todo que lo haga de esa manera porque no queremos que haya pues algún posible foco de infección, que no haya peligro para los demás miembros de la familia y que sepa valerse por sí mismo. Entonces, cualquier situación de educación, por lo general va acompañado de una intención.
Cuando pasó esto de la pandemia, muchos papás decían que ya querían que los hijos regresaran a clases y defendían un punto. Ese punto es que la educación depende de la socialización. Y la realidad es que pues ese argumento es más que válido, ya que si nos ponemos a pensar, por lo general la educación se complementa a partir del intercambio social. La educación entonces supone también incorporación a la sociedad, lo que les decía en religión. ¿Por qué sabemos que esto es bueno o es malo? Bueno, porque nos lo enseñan y nos lo enseñan porque es parte de los valores que tenemos a nivel social. Entonces, no es lo único, también el lenguaje, costumbres, normas morales, todo lo que tiene que ver con algún aprendizaje a nivel social se refuerza, se mantiene y se aprende a partir del contacto que tenemos entre individuos de dicha sociedad. Hasta aquí vamos bien. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? No, profe. Va muy bien, profe. Ok. Hay más apartados. Voy a hacer mención más que nada de lo que nos dice Emilio Durkheim, que nos dice que la educación tiene por misión desarrollar en el educando los estados físicos, intelectuales y mentales que exigen de él la sociedad política y el medio social al que está destinado. Esta cita, chicos, es lo que yo les decía hace rato, que la sociedad forma lo que la sociedad necesita. Entonces, los individuos se van a formar en los distintos niveles, pero esto porque la sociedad lo destina a un ejercicio. Entonces, entra en proceso de educación para que pueda alinearse a lo que socialmente se espera de dicho individuo. Y de aquí nos vamos con el siguiente. En intencionalidad nos mencionaba que había un sistematismo dentro del proceso educativo. ¿Eso qué quiere decir? Yo les dije que cuando se le enseña algo a alguien, por lo general hay pasos que debe seguir. El sistematismo es eso. Los pasos que aprendemos, las etapas para poder lograr una nueva acción. Pocas palabras, el sistematismo nos habla de los pasos que debemos seguir para realizar una determinada acción. Entonces, la educación es de persona a persona, tiene una intencionalidad y por lo general una serie de pasos a seguir para poderse replicar de manera adecuada. Les comento esto de la intencionalidad y del sistematismo porque dependiendo del grado de intencionalidad y de los pasos que genera por sí sola el proceso de educación, se distinguen tres tipos de educación. ¿Cuáles son estos tres tipos de educación? Primero, la educación formal. Este sí es más necesario que lo apunten. La educación formal, chicos, es aquella que es plenamente intencional y acontece en una estructura sistémica intencionalizada. Es decir, la educación formal es la que se imparte en cualquier nivel de escuela, sea universidad, sea secundaria, sea preparatoria, sea primaria, siempre y cuando tenga como consecuencia la consecución o un logro educativo, en este caso un título, una cédula, y que además esté legalizado y administrativamente regulado. Este por lo general es por parte del gobierno, pero también mecanismos externos más allá del gobierno. Quiere decir que mientras una institución apele
a la legalidad y a esta, pues, organización, que haya la consecución de un logro, entonces estaremos netamente hablando de qué es educación formal. Ejemplos, ya les dije: primaria, secundaria, kinder, prepa, universidad, licenciatura, maestría, doctorado. Mientras haya un logro académico, estaremos hablando de educación formal. Pero, ¿qué pasa si se tiene el mismo grado o un grado similar de sistematismo, pero no un logro académico? Ahí entra la educación no formal, ya que se denomina así al conjunto de actividades que tienen la intención de formar un conocimiento o generar una actividad, pero que acontecen fuera del sistema escolar formal. No pretenden concluir con aprendizajes reconocidos oficialmente. El nivel de organización puede ser muy variable según la naturaleza del propio programa, desde altamente estructurado a nivel escolar hasta un mínimo nivel de estructuración. Pero lo que no varía es que tiene que tener, aunque sea algo mínimo de estructura, para que pueda ser denominado como educación no formal. Ejemplos de esta, pues se me viene a la mente los cursos para aprobar el examen a la Universidad Autónoma, cursos que se dan como, por ejemplo, impartidos como por el DIF, por ejemplo, para aprender talleres de manualidades, esto, aquello. Otro ejemplo, me preguntaban en otra clase, en otro curso, y digo, qué bueno que me preguntaron, porque sí también es no formal. El catecismo, por ejemplo, chicos, ya que se está enseñando algo a los niños, pero no se les da un título. Entonces, como verán, estos cursos que he citado tienen una estructura, una intención y algo que lograr, pero no un reconocimiento oficial. ¿Preguntas? No, no hay preguntas. No, profe. Si hay, ok, gracias. Si hay formal y no formal, entonces tiene que haber también educación informal. Esta educación informal es el conjunto de acciones sociales que tienen una función prospectiva, es decir, la función de que nos enseñemos a hacer algo, anticipando el resultado previsible, con lo cual se determinan reglas y acciones. Esta educación informal no tiene estructura, tiene intención, sí, de que aprendamos y sepamos algo, pero no se busca ningún logro ni se está regulada. Este tipo de educación informal es lo que podemos denominar como educación o aprendizaje de la vida. Lo que aprendemos fuera, en la calle, la escuela de la vida, lo que nos enseñan nuestros papás, a grosso modo, algunas lecciones que hasta nos da la vida, que dicen que luego la vida nos hace desarrollo de personaje. Bueno, pues a eso se refiere, a la escuela informal. ¿Sale? Ya por último, pues solamente nos da unas cifras de hasta hace algunos años, donde se ve la población y el porcentaje poblacional de México que pues no tienen educación formal, que caen en el analfabetismo, y podemos ver que la mayor parte se concentra en el sureste de nuestra república. También datos donde nos señalan los años, promedio de años que estudia la población de un estado. Hagamos solamente una cuenta rápida, son 6 años de primaria, 3 años de secundaria aproximadamente, 3 años de prepa y 5 de licenciatura. ¿Nos dan cuántos? 6, 3, 9, 3, 12 y 5, 17 años. Entonces, en promedio, una persona que termina licenciatura estudia 17 años de su vida. Podrán ver que las estadísticas, la media señala que en promedio la población en México no llega ni siquiera a la preparatoria. Entonces, en educación formal, pues estamos un poquito bajos, chicos.
poquitito bajos. Y eso se va repitiendo, la estadística se vuelve cada vez menor. Por ejemplo, de ustedes que están estudiando una licenciatura, no todos van a hacer una maestría, eso es un hecho. Y de los que hacen maestría, no todos van a hacer un doctorado. Les dejo esa estadística, chicos, para que la puedan ver. Se les va a habilitar, obviamente, esta presentación para que la puedan estudiar, porque además les voy a encargar una tarea. Sí, ya sé, ya me había tardado con las tareas. Tarea en examen. ¿Cómo? Tarea en examen, profe. No, acuérdense que todavía no vamos a hacer el examen. De hecho, la tarea es para prepararlos para el examen. Ustedes van a entrar aquí a semana 6. Le dan aquí a portafolio de evidencias. No se vio. Aquí, portafolio de evidencias. Y me van a realizar un repaso de los temas vistos a lo largo del parcial. ¿Cómo lo van a hacer? Pueden hacer un cuadro sinóptico, pueden hacer un ensayo o un mapa conceptual o un resumen ejecutivo. Cualquiera que ustedes gusten. Eso sí tienen que entregarlo en formato PDF. ¿Esto para qué es? Para que ustedes puedan ir repasando. Ya les dije, la próxima clase vamos a hacer un repaso rápido de los temas. ¿Cuáles son los temas? Felicidad, pirámide de Maslow, socialización, institución social familiar, religiosa y educativa. No se preocupe si no apunto el orden de los temas. De cualquier manera, los vamos a ver la próxima clase para que estén más preparados. ¿Alguna duda, pregunta, aclaración, chicas, chicos? No, profe. No, maestro. Ok. Entonces, si no hay nada más que agregar, no me queda más que desearles que tengan muy bonita noche. Profe, ya no su se escuchó camarita. nada. ¿No se escuchó? Buenas noches. ¿Ahí me escuchan? Sí, maestro, yo sí lo escucho. Sí, profe. Ok. Prendan su camarita nada más para despedir la clase. Saludar. Y recuerden que nos vemos la próxima semana. La próxima semana ahora sí se va a liberar el examen. Pero vamos a prepararnos para ese momento. Entonces, que tengan muy bonita noche. Excelente fin de semana. Buenas estamos noches, viendo gracias, maestro. próximo viernes. Buenas noches, que descansen. Buenas noches.